Cuando el cártel mexicano torturó a un soldado estadounidense, empezó una guerra sangrienta. Hoy veremos desde el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki, hasta el tiroteo de la patrulla fronteriza. Hoy descubrirás los 5 enfrentamientos más brutales donde soldados del ejército estadounidense se vengaron del Mencho y su gente. Número 5. El asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Nuestro primer caso nos remonta a 1985, a un suceso que alteraría radicalmente el panorama de la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México y expondría impactantes acusaciones sobre la complicidad del gobierno estadounidense en uno de los crímenes más atroces contra las fuerzas del orden federales. Enrique Kiki Camarena Salazar era un agente mexico-americano de la DEA de 37 años, cuyo trabajo encubierto había perturbado significativamente las operaciones del Cártel de Guadalajara. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado a plena luz del día cerca del consulado estadounidense en Guadalajara mientras se dirigía a almorzar con su esposa. La audacia de este acto, al confiscarle los pasos a un agente federal fuera de territorio diplomático estadounidense, demostró lo que parecía ser la creciente audacia del cártel. Pero según el testimonio explosivo de los investigadores de la DEA, no se trató simplemente de la audacia del cártel. Fue algo mucho más siniestro. En este momento, es inaudito que un agente de la DEA que trabaja para el gobierno estadounidense sea secuestrado y torturado. Nunca antes se había hecho. Así que es correcto. ¿Quién tomó la decisión? Bueno, esto ya no es un interrogatorio. Lo que siguió fue una pesadilla que duró 30 horas. Pero el verdadero horror no residió solo en la tortura. Se trataba de quien, según se informa, lo orquestaba. Camarena fue llevado a una casa propiedad de Rafael Caro Quintero, donde fue brutalmente torturado para extraerle información sobre las operaciones de la DEA. Según testimonios posteriores de investigadores de la DEA que trabajaron en el caso, incluido el agente superior Héctor Berreles, el interrogatorio involucró no solo a miembros del cártel, sino también a agentes de la CIA y funcionarios de inteligencia mexicanos. Este tipo es un lastre. Tenemos que eliminarlo. La decisión final de matarlo se tomó después de que Rodríguez y la CIA lo interrogaran y se fueran. Según informes, la decisión de asesinar a Camarena se produjo tras descubrir algo que lo convertía en una amenaza no solo para los narcotraficantes. Según testimonios que posteriormente se presentarían ante el Congreso, Camarena había descubierto operaciones en Rancho Veracruz, donde la CIA presuntamente utilizaba dinero del narcotráfico para financiar operaciones de la contra en Nicaragua, una revelación que resultaría fatal. Incluso dentro de la jerarquía del cártel, se reportó resistencia a asesinar a un agente federal estadounidense. Según el testimonio de testigos recopilado por investigadores de la DEA, cuando Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los jefes del cártel, se enteró de la decisión de matar a Camarena, acudió rápidamente al lugar de la tortura para intentar impedirlo. No se supone que debamos matar a este tipo. Y dijo, tengo órdenes de Manuel Barret Díaz, el secretario de Gobernación, de que lo maten. Y Fonseca dice, escuchen, no lo maten. Según se informa, el enfrentamiento entre las facciones del cártel se volvió tan intenso que hombres armados de ambos bandos se apuntaron con armas, y Fonseca finalmente se alejó disgustado al darse cuenta de que Camarena estaba demasiado herido para salvarlo. El 9 de febrero de 1985, Camarena fue asesinado y su cuerpo, junto con el de su piloto, Alfredo Zavala Ávila, fue enterrado en una fosa poco profunda en una finca rural a 96 kilómetros de Guadalajara. El descubrimiento de sus cuerpos el 5 de marzo de 1985, tras un mes de búsqueda, desató una ola de furia en Estados Unidos que los cárteles, y supuestamente, ciertos elementos del gobierno estadounidense no habían previsto. La investigación subsiguiente revelaría capas de corrupción y complicidad que alcanzaban las más altas esferas del gobierno. Según los investigadores de la DEA que trabajaron en el caso, las pruebas apuntaban a una conspiración que involucraba no solo a cárteles mexicanos y funcionarios corruptos, sino también a elementos dentro de la CIA que veían a Camarena como una amenaza para sus operaciones encubiertas. El asesinato dio origen a la Operación Leyenda, una extensa investigación liderada por la DEA con el apoyo del FBI y el Departamento de Estado de UU. No se trató de un operativo antidrogas fallido, sino de un ataque a la soberanía estadounidense que exigía una respuesta, incluso cuando surgieron pruebas que sugerían la complicidad de elementos dentro del gobierno estadounidense. El caso también expuso lo que parecía ser una profunda corrupción en las fuerzas del orden y el gobierno mexicanos, con altos funcionarios implicados en las actividades de los cárteles. Los cárteles creyeron que estaban eliminando una amenaza a sus operaciones. En cambio, crearon un mártir cuya muerte expondría la corrupción al más alto nivel y demostraría que hay límites que, una vez cruzados,
traen consecuencias mucho más allá de lo que los perpetradores podrían haber imaginado. Nuestro segundo caso nos lleva al 15 de febrero de 2011, uno de los ataques más impactantes contra agentes federales estadounidenses en la historia moderna. Número 4. La emboscada de los Zetas de 2011. Los agentes especiales del ICE, Jaime Zapata, de 32 años, y Víctor Ávila, de 38, viajaban hacia el sur por la carretera 57, de Monterrey a la Ciudad de México, en una Chevrolet Suburban con matrícula diplomática, cuando se toparon con algo que cambiaría las reglas de combate para siempre. Los Zetas, originalmente soldados de élite del ejército mexicano entrenados en operaciones antiterroristas y de inteligencia, habían desertado para convertirse en uno de los cárteles más tecnológicamente sofisticados y brutales de México. Aproximadamente al mediodía, 2 escuadrones de la muerte de los Zetas, o estacas, emboscaron el vehículo del agente en un tramo transitado de la carretera. Los atacantes, un total de hasta 15 personas y posiblemente camuflados para simular un retén militar, rodearon la camioneta blindada y abrieron fuego con efectos devastadores. Lo que sucedió a continuación reveló la crueldad del asalto. A pesar de que Zapata y Ávila se identificaron en español como diplomáticos estadounidenses, los pistoleros dispararon casi 90 balas con pistolas y rifles de asalto semiautomáticos, incluyendo AK-47 y AR-15. Las placas diplomáticas no significaban nada para estos soldados convertidos en asesinos. Zapata recibió un disparo mortal, mientras que Ávila recibió 2 heridas en la pierna. Se encontraron 83 casquillos en la escena del crimen. Esto marca un verdadero punto de inflexión, ya que históricamente los cárteles no han atacado a las fuerzas del orden estadounidenses. Lo ocurrido esta semana cambia las reglas del juego y creo que Estados Unidos debe responder con mucha contundencia a estos peligrosos cárteles de la droga. La respuesta fue rápida y contundente. Bajo presión del gobierno de Obama, México extraditó a 7 miembros de los Zetas a Estados Unidos para su juicio. Los procesos revelaron la jerarquía y la brutal eficiencia de las operaciones de los Zetas. Julián Zapata Espinosa, comandante de célula, se declaró culpable en 2013 del asesinato e intento de asesinato de un agente federal, admitiendo haber liderado el ataque. José Emanuel García Sota y Jesús Iván Quezada Pina fueron condenados en 2017 a cadena perpetua tras una deliberación del jurado de menos de 5 horas. La solidez de las pruebas, incluyendo el testimonio de 3 miembros de los Zetas que se habían rebelado contra sus antiguos camaradas, demostró la profunda penetración del gobierno estadounidense en la organización. Pero los Zetas cometieron un error fundamental. La persecución que siguió a su ataque debilitó significativamente a la organización que alguna vez fue el cártel más temido de México. Para 2017, los Zetas se habían dividido en facciones más pequeñas, y su dominio se vio quebrado por la incansable búsqueda de justicia por el asesinato de Zapata. A continuación, nos adentramos en uno de los ejemplos más horrendos de violencia de cárteles que se extiende a ciudadanos estadounidenses. Número 3. La masacre de la familia Levarón en 2019. 9 miembros de la familia Levarón, todos con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fueron emboscados y asesinados en La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, México. No se trató de un caso de identidad equivocada ni de daños colaterales. Fue un ataque deliberado y calculado que demostró la magnitud de la escalada de la violencia de los cárteles. La familia Levarón representaba a un grupo de colonos mormones fundamentalistas intocables que habían vivido en el norte de México desde principios del siglo XX, manteniendo la doble nacionalidad y operando como una comunidad religiosa pacífica. Su complejo en La Mora albergaba a unos 3,000 residentes que habían construido sus vidas en torno a la agricultura y la fe, lejos del narcotráfico que consumía México. Esa fatídica mañana, 3 camionetas salieron de La Mora alrededor de las 10 u 11 de la mañana, rumbo a una boda en la colonia Levarón, Chihuahua. El convoy incluía mujeres y niños, las víctimas más inocentes. Lo que encontraron en ese remoto camino de tierra en la Sierra Madre fue una brutalidad inimaginable. Me cuesta entender cómo alguien pudo matar a tantas mujeres y niños y actuar como si no fuera gran cosa. 3 madres, 6 niños, muertos. El ataque fue metódico y despiadado. Hombres armados abrieron fuego contra el convoy, y un vehículo sufrió un pinchazo antes de explotar, probablemente porque las balas prendieron fuego al combustible. Imágenes de vídeo posteriores mostraron a los hombres armados gritando «quémenlo», mientras veían a familias quemarse vivas. Se recuperaron más de 200 casquillos de bala en el lugar de los hechos, lo que indica que no se trató de un encuentro breve, sino de una agresión prolongada. Entre las víctimas se encontraban María Ronita Miller Levarón, de 30 años, y sus 4 hijos, Howard Jacob Miller Jr., de 12 años, Crystal Belaine Miller, de 10 años, y los gemelos de 8 meses Titus y Tiana Miller.
También fallecieron Dawna Rae Langford, de 43 años, con sus hijos Trevor Langford, de 11 años, y Rogan Langford, de 2 años, y Christina Marie Langford, de 29 años. Pero el verdadero horror de este ataque se reveló en las historias de supervivencia. Un niño de 13 años, Devin Langford, escondió a sus hermanos entre los arbustos y caminó 22,5 kilómetros durante 6 horas para buscar ayuda, mientras que una niña de 9 años caminó 6 horas antes de ser encontrada. 6 niños resultaron heridos, 5 de ellos trasladados en avión a un hospital de Arizona, donde presenciaron la ejecución sistemática de sus madres y hermanos. Los perpetradores, sospechosos de ser miembros de la Línea, una facción del Cártel de Juárez, cometieron un error catastrófico. No se trataba solo de un ataque contra ciudadanos estadounidenses, sino de un ataque contra familias, niños y todo lo que tanto la sociedad estadounidense como la mexicana consideran sagrado. La respuesta fue inmediata y contundente. El FBI llegó a Sonora para colaborar en la investigación, y el presidente Trump ofreció apoyo militar para erradicar los cárteles, aunque el presidente mexicano López Obrador rechazó la oferta, aunque enfatizó la soberanía. Tras la indignación internacional, se produjeron múltiples arrestos. Para diciembre de 2019, 3 sospechosos fueron detenidos en un operativo conjunto con el FBI, y en septiembre de 2023, Iván Gustavo Hernández Cabral fue arrestado en Albuquerque, Nuevo México, en espera de extradición. A continuación, examinamos uno de los ataques de cárteles contra civiles estadounidenses más ampliamente reportados en la historia reciente, que demuestra la rapidez con la que un cruce fronterizo rutinario puede convertirse en un incidente internacional. Número 2. El secuestro de Matamoros de 2023. 4 residentes afroamericanos de Carolina del Sur, Zendel Brown, Cy Woodard, Eric Williams y Latavia Taimaje, cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, México, para lo que debería haber sido un simple viaje de turismo médico. El motivo parecía ser un caso catastrófico de confusión de identidad. Las autoridades creen que el secuestro se debió a un error de identidad, ya que un funcionario estadounidense sugirió que el cártel confundió a los estadounidenses con narcotraficantes haitianos. El 7 de marzo de 2023, los 4 estadounidenses fueron localizados en una choza de madera en el Tecolote, aproximadamente a 10 kilómetros al sureste de Matamoros. El rescate reveló el horror de su terrible experiencia. Cy Woodard y Zendel Brown fueron encontrados muertos, mientras que Eric Williams había recibido 3 heridas de bala en las piernas, y Magge resultó ilesa, pero traumatizada por presenciar la muerte de sus compañeros. Lo que sucedió después no tuvo precedentes en la historia del cártel. Reconociendo la magnitud de su error, la facción Escorpiones del Cártel del Golfo emitió una disculpa por escrito y entregó a 5 hombres que fueron encontrados atados con bridas cerca del lugar del secuestro original. La carta manuscrita, considerada auténtica por las autoridades estadounidenses y mexicanas, ofrecía disculpas a los residentes de Matamoros, a la familia de Arlie Pablo Servando y a las familias de la víctima estadounidense. Las consecuencias legales no se hicieron esperar. Los 5 hombres entregados por el cártel fueron acusados de secuestro agravado y homicidio el 10 de marzo de 2023. En mayo de 2023, 2 sospechosos más, Axel Alfredo Cárdenas y Alan Alexis Cárdenas, fueron arrestados durante redadas en Tamaulipas. El cártel del Golfo había aprendido una dura lección. Los estadounidenses no eran un blanco más. Fueron un objetivo que atrajo la atención internacional, la presión diplomática y los recursos policiales necesarios para desmantelar operaciones enteras. A continuación, presentamos una escalofriante escalada en la audacia de los cárteles cuando hombres armados abrieron fuego contra un agente de la patrulla fronteriza de UU desde el otro lado del Río Grande, lo que marcó uno de los ataques más directos contra las fuerzas del orden estadounidenses a lo largo de la frontera internacional. Número 1. El tiroteo de la patrulla fronteriza de 2021. Aproximadamente a las 3 de la mañana, un agente de la patrulla fronteriza asignado a la estación Isleta en El Paso, Texas, fue atacado a tiros desde el lado mexicano del Río Grande, cerca de la planta de tratamiento de agua Jonathan W. Rollers. Este no fue un acto de violencia al azar. 3 semanas antes, el 14 de julio de 2021, se descubrió una manta narco en un puente peatonal en Ciudad Juárez, México, con amenazas explícitas contra agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y las fuerzas del orden mexicanas. El momento fue crucial. La pancarta apareció 2 días después del anuncio de la iniciativa binacional Se Busca Información, el 12 de julio de 2021, cuyo objetivo era capturar a 10 sospechosos de delitos fronterizos. La iniciativa implicó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, dirigida a personas buscadas por redes de tráfico de personas. La respuesta del cártel fue rápida y directa. Si interfieres con nuestras operaciones,
te mataremos. El ataque en sí demostró tanto la capacidad del cártel como su moderación. Se dispararon aproximadamente 20 tiros desde unos 150 metros de distancia en el lado mexicano, y las cámaras de vigilancia captaron a 2 sospechosos armados con lo que parecía ser un rifle. El agente, demostrando el entrenamiento y la compostura propios del personal de la patrulla fronteriza, se puso a cubierto y evitó ser herido. Se observó a los sospechosos huyendo en un vehículo tras el tiroteo. La investigación fue llevada a cabo conjuntamente por las autoridades estadounidenses y mexicanas. La policía de Juárez fue notificada y enviada a la zona del lado mexicano, mientras que el FBI dirigió la investigación con el apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, como suele ocurrir con los incidentes transfronterizos, no se han publicado actualizaciones sobre la identificación o detención de los sospechosos, lo que sugiere que la investigación podría estar en curso o que los resultados no se están divulgando públicamente. El tiroteo representó una peligrosa escalada en las tácticas del cártel. Si bien los cárteles habían operado durante mucho tiempo a lo largo de la frontera, atacar directamente a las fuerzas del orden estadounidenses desde territorio mexicano era un paso muy peligroso. El hecho de que el agente saliera ileso pudo haber sido intencional, una advertencia más que un intento de asesinato, pero el mensaje era claro. Los cárteles estaban dispuestos a arriesgarse a incidentes internacionales para proteger sus operaciones de contrabando. Los cárteles cometieron un grave error de cálculo. En lugar de disuadir a las fuerzas del orden, sus amenazas y ataques atrajeron mayor atención y recursos a la frontera. La respuesta de la CBP incluyó medidas de seguridad reforzadas y advertencias públicas sobre las consecuencias de agredir a agentes federales, mientras que la iniciativa binacional que buscaban desmantelar continuó con mayor urgencia. Este caso demostró que los cárteles habían evolucionado de narcotraficantes a organizaciones cuasimilitares capaces de realizar operaciones transfronterizas, pero también demostró que habían sobreestimado su poder y subestimado la determinación de las agencias encargadas de asegurar las fronteras estadounidenses. A continuación, marcamos el inicio de lo que se conocería como la guerra contra las drogas en México, cuando el recién electo presidente Felipe Calderón lanzó la Operación Michoacán en su estado natal.